Ok, muy bien, vamos a comenzar. Y en la última sesión de clase veíamos lo que son los sonidos cortos o atrancados con una pausa. ¿Cómo se representan esos sonidos en hiragana? Es pregunta para todos. ¿Cómo se representan los sonidos cortos en hiragana? Sensei, yo personalmente no he podido ver el video anterior, entonces no podría decir. A ver, por aquí. Sí, Iván. No, Sensei, se usa el símbolo de tú, pero en chiquitito, ¿no? Muy bien. Por aquí Raquel también comenta, dice usando to en pequeño. Sí, muy bien, Raquel. Iván, este es to. Es to que, bueno, supongamos de tamaño normal, sería algo así. Por ejemplo, aquí está de tamaño normal el to. ¿Qué dice? ¿Cómo se lee esta palabra? Recuerden tener ahí sus fichas a la mano para revisar lo que no nos acordamos. ¿Tai? Tsumetai. ¿Tai? Tai, ajá. Tsumetai, dice ahí. Esta palabra significa frío. Frío al tacto, cuando algo está frío, como un café frío, un té frío. Tsumetai, tsumetai kohi. Tsumetai ocha. Kohi, café. Tsumetai kohi, café frío. Bueno, ahí está. El tsu está en tamaño normal. A ver, dicen por aquí, la última I no es un poco rara. ¿Por qué rara? Porque la hice en un solo trazo, tal vez. Como en cursiva. Ajá. Recuerdan que vimos que hay varias tipografías y a veces se junta en un solo trazo. Yo les decía que yo, en lo personal, cuando lo escribo como rápido, lo hago junto y es otra forma, ¿ok? Como, por ejemplo, en di, ¿te parece un poco di? Con la I, esta es di, pero también lo podemos hacer en un solo trazo. Bueno, en el caso ahí de la ri o de esta I, las dos son I, solamente es pues otra tipografía. Sí, como cursiva podríamos relacionarlo de esa forma. Entonces, bueno, aquí tenemos tsu está tamaño normal, está del mismo tamaño que las demás letras, por ende suena como tsu. Pero cuando lo tenemos de tamaño chiquito, ahí ya tiene otra función. Como por ejemplo, aquí. Aquí tenemos el tsu, pero está más chiquito que ki y que to. Entonces ahí ya no suena como tsu. Ahí tiene otra función, que es la función de... Voy a borrar por aquí. Una T chiquita. Con la chiquito, ¿qué pasa? Ahí sería como quito. Muy bien, dice Iván, quito.
Tengo ki, tengo to. Pero este chiquito aquí hace que lo diga con más fuerza que no maji. Sería una doble consonante. La sílaba posterior a tsu chiquito se hace más fuerte. Dice Raquel, la consonante de enfrente se vuelve doble. José Antonio dice, duplica la consonante. Eso iba a decir. Muy bien, chicos. Sí, a la hora de pronunciarlo es como que lo digo más marcado, con más fuerza. Pero además, ¿qué pasa con el sonido de la sílaba anterior? En este caso, con ki. ¿Cómo pronunciamos esa ki? Más corto. Más corto, Nivi. Dice Nivi, más corto. Ajá. Entonces, si es ki, lo acorto. Ki, como si lo tratara de decir muy rápido. Yo les decía, es como si entonces este tsu chiquito como si fuera un tope, bueno, porque a mí se me figura como que aquí va caminando y se encuentra con un tope aquí en la calle y entonces le cortó el sonido de golpe y en lugar de ser ki, ahora es ki, quito. Y a su vez, a la vez que hacemos ese acortamiento del sonido, hace que el sonido posterior, que en este caso es to, venga con más fuerza. Quito. Quito. Y pues tenemos muchos vocabularios en japonés que tienen este chiquito, que son los sonidos cortos. Entonces, Buenas tardes, Sensei. buenas tardes. Tenemos lo que son sonidos cortos y también sonidos largos. Sonidos largos son con las vocales y sonidos cortos con su pequeño. Ya este tema del su pequeño es lo último que nos faltaba para completar el tema de pronunciación en japonés. Ya terminamos hiragana, ya hablamos de las reglas de pronunciación. Entonces ya podemos empezar a ver un poquito como de oraciones. Por ahí la clase pasada, creo que era Fernando el que me decía sobre el verbo des. Bueno, por aquí creo que ahorita no está Fernando, pero espero que vea este video, ya que lo suba. Tenemos la sílaba de y la sílaba su. Pero aquí no pronunciamos de su, ¿verdad? Porque vimos regla de pronunciación de que la U al final, en una palabra que termine con alguna sílaba que sea de la U, esta U pierde fuerza. Entonces, en lugar de pronunciarlo como de su, pronunciamos des. Muy suave, muy sutil la U, des. O des, está bien, des. Este es el primer verbo que se aprende en japonés. Es el verbo ser o estar. En español tenemos esos dos, ¿no? Está el verbo ser y está el verbo estar. Pero en japonés solo es este, que sería como en inglés, ¿no? El verbo to be. En japonés es des. Dice José Antonio, des, como gozaimasu, exacto, como en gozaimasu tenemos un su al final, pero no suena la u, gozaimasu, así es. Y eso lo vamos a ver mucho en el tema de los verbos. Entonces, este verbo es el verbo ser o el verbo
estar. Además, una de las cosas complejas que tenemos en el español es que hay muchas conjugaciones, o sea, uno piensa, ay, pues el japonés, ¿no? Los idiomas asiáticos que pues son muy, muy, muy diferentes a acá, español, inglés, portugués, etcétera. La estructura es muy diferente y pues eso nos hace pensar que pues es muy difícil, ¿no? Muy complicado para nosotros aprenderlo, pero pues nosotros tenemos un idioma que es muy difícil, entonces si pudimos aprender español, que yo sé que es nuestro primer idioma, pero si pudimos con ese, pues que no podamos con otro, ¿no? Porque en español un montón de conjugaciones, según el pronombre, según el género y según el número, si es singular o plural. Porque estoy hablando de estos dos verbos, ser o estar. Aquí están en infinitivo, que aquí me meto un poco pues a la gramática del español, pero es importante también compararlo con lo que ya conocemos para que nos sea más sencillo aprender algo nuevo. El infinitivo en español, cuando tenemos las terminaciones de los verbos ar, ir. En este caso, bueno, es de y ar, estos dos verbos, ser o estar, que sería des. Pero además, en español, ser puede tener muchas conjugaciones de acuerdo a lo que acabo de mencionar, el pronombre, el número y el género. Es decir, yo soy, tú eres, nosotros somos, ustedes son, ella es, ellos son, etcétera. Y únicamente, bueno, estoy hablando del tiempo presente, pero tiene todas esas formas, ¿no? El verbo ser. Bueno, en japonés solamente es des, no importa si hablo de mí, de ti, de nosotros, de ustedes, de él, de ella, de ellos, ¿ok? Y pues lo mismo con estar, yo estoy, tú estás, nosotros estamos, todas esas formas en japonés solo es des. Entonces, en ese sentido, diríamos que es más sencillo porque ya no tenemos nosotros que aprender tantas formas que en español pues sí tuvimos que hacerlo. Entonces, un japonés que aprende en español pues se topa con todas estas formas, es complicado para ellos. Y ahora, dice José Antonio, y en forma informal usamos da. Así es. Des o da. Cualquiera de los dos son ser o estar. Pero en japonés está como muy marcado esto de las jerarquías por la cultura, de quién tiene mayor jerarquía, de acuerdo a su posición, puesto, edad, etcétera. Y está como muy marcado ese cambio del lenguaje, que nosotros también lo hacemos, ¿no? Tenemos el hablarle de tú a alguien y hablarle de usted, que pues, sonaría más formal hablar de usted. Pero ese cambio para nosotros de hablarle a alguien de tú y de usted realmente no cambia tanto, ¿no? O sea, sí cambia algunos verbos, algunas formas. Por ejemplo, si digo como, ya comiste, estoy hablando como de tú, ¿no? O ya comió, usted, le hablo de tú, pero no cambia tanto a como sí cambia en japonés estos dos estilos de habla. Aquí lo estamos viendo, no es des, y el otro es da, que sería mismo significado, pero des es formal, da es informal, casual, lo que haríamos al hablar con nuestra familia, con amigos, con alguien pues más cercano. ¿Sí, Nibi? Sensei, ¿da así solito o das? Da, solo da. Es decir, solo es da.
Y los verbos, ya sea que estemos hablando de este verbo ser o estar o cualquier otro verbo, comer, jugar, estudiar, etcétera. En la oración japonesa, el verbo va al final. Vamos a ver entonces este verbo des ya en una oración. Empecemos con lo más básico, que sería hablar de yo soy. Dice José Antonio, coloquial, por así decirlo, el que se habla con los amigos o gente de confianza. Así es. Da es informal, es casual, es para hablar con tu gente cercana, así que serían pues principalmente tus amigos, tu familia. Aquí voy a poner con Romaji mi nombre, que podríamos hacerlo con katakana. Saben que katakana es para palabras extranjeras, como los nombres de nosotros, pero ahorita vamos a ponerlo con Romaji. Ahí, por favor, cada quien coloque su nombre. Y van a formular la oración de yo soy con su nombre. ¿Qué dice aquí? Watashi. Watashi, muy bien, voy a poner por acá arriba. Con Romaji. Watashi. Luego, ¿qué dice? Ha. ¿Cómo? Ha. Ja, ¿verdad? Esa es la sílaba ja, pero ojo aquí, porque lo vamos a leer como wa. Dice José Antonio, como wa. Luego ahí está mi nombre, cada quien ponga su nombre ahí. Y por último, el verbo que acabamos de aprender. Des. Watashi wa heri desu. Watashi wa heri desu. Voy a ir señalando por aquí con colores. Porque, bueno, la traducción de esta oración sencillita, que sería yo soy Heli. Watashi es el pronombre, bueno, una de las formas de decir yo en japonés. Entonces, ese nos quedó igual, en el mismo orden, ¿sí? Que como lo diríamos en español. Luego, tenemos este wa. Esta es una partícula, es la primera partícula que vamos a aprender. Las partículas, así se le llaman, partículas japonesas, que son para pues señalar como cada parte de la oración, cada función que tiene cada parte de la oración y a su vez conectar con otras palabras dentro de la oración y así hacer, formular una oración que tenga sentido. En general, las partículas serían como en español las preposiciones. Nosotros tenemos acá preposiciones para conectar esas ideas. Las preposiciones en español, como por ejemplo con, para, en, desde, hasta, ¿ok? Esas son preposiciones en español. En japonés son partículas que serían más bien como postposiciones. En español son preposiciones, van antes, y en japonés son post, va después, ¿ok? Bueno, pues esta partícula en español no existe. No tenemos una partícula que corresponda a wa. La función de wa es para señalar cuál es el tema de la oración. Y como es una postposición, está después de lo que va a señalar que es el tema. Este es el tema. El tema soy yo. Voy a hablar de mí.
pero en español no tenemos algo que señale el tema. Sí, cuando estamos aprendiendo es como que este es el sujeto y este es el predicado, pero no hay un marcador de sujeto o de tema, ¿ok? Pero en japonés es wa. Luego, aquí, ya, pues lo que venga después del wa va a ser el predicado. Voy a hablar un poco más acerca de ese tema, que en este caso soy yo. Pero aquí es donde ya vemos que el orden cambia. Porque nosotros en español usamos un pronombre y después el verbo. Yo soy. Yo soy Heli, tú eres Iván, ella es mexicana, él es colombiano, ellos son estudiantes. Sí, primero siempre pronombre, luego verbo, pero en japonés el verbo va al final, por regla, ¿sí? El verbo al final. Esta es la oración base, lo primero que aprendemos en japonés. Y ya únicamente estaría cambiando la parte del heli, por ejemplo. Watashi wa heli desu, watashi wa Mekishiko jin desu, soy mexicana, watashi wa kyoshi desu, soy maestra. O cualquier cosa que quieran hablar de ustedes. Vamos a formular entonces otra oración. Sensei. Ujú. Entonces, yo no, todavía no vi la última clase del 20. Esa no la vi, pero wa, ¿cómo es? De tú y da, eso sería el primer verbo sería el primer verbo, ¿no? ¿O cuántos verbos ya? Desida. Sí. Sí, ese es el primer verbo. No hemos visto más. Ujú. Ah, Ya ya sé. sea des o da. Es el mismo, pero uno formal y otro informal. Sí. Sí, Jenny. Sensei, ¿cómo fue que dijo que, o sea, qué significa wa? O sea, en español no tiene significado. ¿Pero qué, perdón? Pero en japonés, ¿cómo fue que dijo que era una partícula, verdad? Ajá, es una partícula. No tiene un significado. Solo es para señalar cuál es el tema. Así como si indicar cuál es el sujeto, aunque es un poquito diferente. Sí, el tema. ¿De qué voy a hablar? De mí, de ti, de mi casa, del perro, de la comida, lo que sea, ¿no? Puede ser muchas cosas. Persona, lugar, objeto, el tema. Y si bien es la sílaba ja, pero cuando se usa como partícula, no se pronuncia ja, se pronuncia wa. ¿Sí, Nivi? Justo eso iba a preguntar. No estoy segura si había otra palabra que ya habíamos visto antes. No sé si es konnichiwa o alguna de esas que también Ok. había dicho que se utilizaba wa en lugar de ja, pero ¿cómo sé que es una partícula y no es, o sea, ¿viene separada o cómo sé que es una partícula y no que es parte de la palabra? Ok.
Sí, buena observación ahí con konnichiwa, ahí está konnichiwa, ¿no? Y vuelve a ser ja. Lo que pasa es que bueno, konnichiwa o konbanwa es un saludo, veíamos que es un saludo, pero viene este saludo como de preguntarle a alguien, hoy hoy, hoy cómo estás o hoy qué tal. Konnichi es como decir este día. Ah, Y ese día es el sujeto, es el tema. Y acá, bueno, algo más como konnichiwa, do desu ka, que sería ¿qué tal? Es una pregunta. Konnichiwa, do desu ka? Como este día, refiriéndose a hoy, este día, ¿qué tal? ¿Qué tal te va? ¿Cómo estás este día? ¿Sí? Pero esa pregunta se ha cortado a solo decir konnichiwa en el sentido de hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal te va? Por esa razón es que aquí se pronuncia wa y no ja, porque está como marcando el sujeto de este día. Perdón, Iván, ¿querías decir algo? no, era con Ok, respecto a eso, al del Guaidano, pero ya quedó claro. ok. Sí, entonces aquí es wa. Igual con el konbanwa. Konbanwa do desu ka? ¿Qué tal esta noche? Pero se acortó, ya se quedó así esa frase, digamos, konnichiwa, konbanwa. Cuando sea marcador de sujeto, se pronuncia wa. Pero ya en alguna otra palabra, por ejemplo, ¿pueden leer aquí? A ver, dice José Antonio, konnichiwa minasan, aunque realmente ahí no sé por qué si era como konnichiwa, ajá, el tema, pero cuando saludamos a alguien y nos referimos a ese alguien por su nombre o por minasan, por ejemplo, es minasan, konnichiwa minasan. Suena raro. Primero, minasan, konnichiwa. Iván-san, konnichiwa. José-san, konnichiwa. ¿Qué dice ahí en el pizarrón? ¿Alguien puede leer? Shakime ma ¿viste? Ujú. ¿Sí? Pero aquí para pronunciarlo un poquito mejor, recuerden que la regla de la I antes de una consonante fuerte, como lo es la Entonces, T, ajá. Entonces, pronunciamos hajimemashite. más que Hajimemashite. Ajá. Ahí sí está sonando como ja, porque no es marcador de tema. Hajimemashite quiere decir mucho gusto cuando nos presentamos. Hajimemashite, watashi wa Heli desu. Mucho gusto, yo soy Heli. Es una forma de saludar a alguien, pero cuando es la primera vez que nos vemos. Sí, como mucho gusto, o un placer. depende.
¿La primera vez del día La o primera en vez general? de siempre, o sea, cuando nos conocemos. Ujú. Entonces, como mucho gusto, o es un placer conocerte. Hajimemashite. Entonces, a lo mejor lo que nos pudiera confundir es que tal vez alguna palabra termine con ja y tener esa confusión, ¿no? De si es ja o es gua, marcador gua, ¿sí? Ahí lo que nos puede ayudar es realmente aquí estoy como separando cada una de las palabras, ¿sí? Pero en japonés realmente se escribe todo junto, porque ya cuando sabes hiragana, katakana y kanji, que una oración puede estar compuesta de esas tres. Por ejemplo, hablando de esta misma oración. Dice lo mismo, pero este es el kanji de watashi. Aquí estoy escribiendo mi nombre, Heli, pero con katakana. Entonces, la oración japonesa trata de mantener un equilibrio entre las tres, que generalmente pues katakana no lo usamos tanto, pero se trata como de, bueno, dicen que mantener como ese equilibrio entre los tres es algo estético también para ellos. Tampoco se trata de escribir todo con kanji porque dicen, si escribes mucho con kanji, parece chino. Y pues no es chino, es japonés. Bueno, aquí tal vez lo puse muy separado, pero sí, sería así, todo juntito. Pero sí llegamos a ver que hacen un pequeño espacio, una pequeña separación después de cada partícula. Después de cada partícula, un pequeño espacio. Y entonces así ya podríamos identificar a cuáles son partículas, porque después de cierta sílaba hay una separación y así diferenciar si es ja o es wa, en el caso de esa partícula wa. Sí, Jenny. Sensei, disculpe, yo sé que tal vez usted ya explicó esto, pero ¿por qué pone un puntito al final de la oración o es solo un punto normal? Es el punto, ¿no? De una oración, al final, punto Gracias. después de una El- oración. Nada el más Maruchan. que es Maru, ajá, ese es Maru, exactamente. Sí, es lo que iba a comentar porque no es un punto, ¿verdad? Es un circulito. En japonés, lo que para nosotros es el punto en la oración, en japonés es un circulito. No crean que yo lo hago así, ¿no? Mi punto en español es así. Así es que el Maru sí era para los sonidos, pero yo pensé que Sí. no sabía, eso sí no lo sabía, la verdad que el Maru también era para un punto final. Sí, tiene pues ahí esos dos usos. El Maru para la línea de la P, que va más arriba, ¿no? Ese va más arribita. Y el punto de la oración, que en realidad es un Maru, es un circulito. Y dice José Antonio, el contexto de la frase nos ayudaría a saber qué es. Exacto, también. En un principio a lo mejor pues no sabemos mucho, sí nos puede confundir, pero poco a poco ya vamos entendiendo más vocabulario y el contexto nos va a ayudar también a saber si es la partícula o es una parte de una palabra, el ja. Entonces, bueno, esta es la primera oración y como les decía, ya nada más se trata de estar cambiando aquí la información. Por ejemplo, podríamos poner, ¿qué dice ahí? Takusei.
Ajá. Literal tenemos gakusei. Pero ¿cómo lo pronunciamos para que suene como japonés? Reglas de pronunciación. Gakusei, Ok, ahí está una, ¿no? Que esto en realidad se convierte a una E larga. Pero hay otra, aquí dice José Antonio, Gaxe, ¿verdad? La Q la va a U. sonar como K solita, la U, porque es la regla de pronunciación de la U antes de una consonante fuerte como la S. ¿Sí? Gaxe. Y Gaxe quiere decir estudiante. Entonces, pueden decir en japonés, yo soy estudiante, de esta forma. Watashi wa gakusei desu. Que bueno, en el orden literal, nosotros al traducirlo así literal en el orden al español, dice, yo estudiante soy. Que algunos me han dicho, ay, parece como si estuviera hablando Tarzán, me dicen unos, o Yoda, si conocen a Yoda. Yo, Heli, soy. Yo, estudiante, soy. ¿Sí? Porque el verbo va al final. Pero bueno, ya a la hora de que nosotros traducimos al español, por eso la clase pasada les decía, pues no se trata de traducir literal, sino de interpretar, ¿no? ¿Cómo queda la traducción bien al español? Lo traduzco como yo soy estudiante. Watashi wa gakusei desu. Y vamos a agregarle aquí. Puede ser, bueno, igual que arriba, o aquí otra forma de decir yo. ¿Qué dice ahí? ¿Cómo? Boku. Boku, Ajá, boku. Boku. Suena un poquito la U, ¿sí? No, boku, boku. Boku. Sí suena, pero sutilmente. Boku. Otra forma de decir yo. Es un poco más casual que watashi. Y nuevamente la partícula wa. Y el informal de des, ¿cuál es? Da. Da. Entonces, miren, aquí tengo otra forma, pero este es más casual. Boku wa gakusei da. Boku wa gakusei da. Mismo significado, pero más casual. Watashi wa gakusei desu. Boku wa gakusei da. Pero realmente eso de los estilos entre formal e informal, hay muchas variantes, ¿sí? O sea, puedo jugar entre uso watashi o uso boku, o uso des o uso da, ¿sí? Porque también podría decir boku wa gakusei desu o watashi wa gakusei da, ¿sí? Pero lo más informal aquí sería entonces boku wa gakusei da. Que de hecho esta partícula wa es una de las partículas que en el estilo casual se puede omitir, ¿sí? Entonces todavía más informal, solo boku gakusei da. Dice José Antonio, omae. Pero omae es tú. Ese ya es otro pronombre. Ese es muy informal. Pero ese sería más bien como el pronombre tú.
Seguimos utilizando esta misma oración. Bueno, vamos a cambiar el predicado, que aquí lo hacíamos con el nombre y con gaxe. Vamos a hablar de nacionalidad. Nacionalidad en japonés, bueno, pues primero hablar de los nombres de los países. ¿De dónde son ustedes? ¿Cuál es su país? Yo soy de Perú. A ver, tenemos de Perú, Yo soy mexicana. de Yo también soy de Perú, Sensei. México. Ok, alguien más de Perú, de Guatemala. España, me dicen por acá, y Guatemala. De México. Ya nadie más diferente. De Argentina. De Argentina. ¿Quién, Iván? ¿Tú eres de Argentina? Sí. Mm, Sí. ok. Bueno, esto como son nombres de países, lo escribimos con katakana. No hemos visto katakana, pero pues vamos a ir practicando también esto. Vamos a escribir nuestros países con katakana. P, este P que es igual en hiragana, en katakana es igual. Y esta es du. Perú. México. Dice México. Bueno, aquí les voy poniendo con Romaji. El de Perú pues queda básicamente igual. Perú, 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 Perú. Siento que Perú tiene un sonido largo, es correcto. Tiene, como aquí tiene este acento, que en japonés pues no existe el acento. Aquí es largo. En katakana está este simbolito, un guión, que ese es para los largos. En katakana, en lugar de las vocales, se usa un guión. Perú, dice ahí. Perú, así. México, dice acá. México. México. Muchos de los nombres de países extranjeros los obtuvieron de cómo se dicen en inglés. En el caso de México, pues de cómo dicen los que hablan en inglés, cómo dicen México. México, ¿no? México. Y de ahí salió ese México. México. Dice México y las reglas de pronunciación aplican también para el katakana, entonces esta ahí suena poco, esta ahí también suena poco. Como no hay X o ese X en japonés, entonces se obtuvo así con la K y la Sh. México. Lo mismo con España, del inglés. Dice Spain. Esta U antes de la P casi no suena. Spain. Guatemala. Guatemala. Déjenme revisar porque tengo duda aquí. Según yo es así. Sí. Aquí dice Guatemala. Realmente es, bueno, casi lo mismo,
pero se acuerdan que en japonés no existe la L. Entonces, para casos como Guatemala, vamos a usar la línea de la R, darirurero. Esa última es da. Guatemala, Guatemala. Y bueno, acá lo estoy escribiendo, esta sí parece mayúscula, con minúsculas, acá sí con mayúsculas, porque estoy poniendo la lectura, ¿sí? De estos katakanas, y en japonés no hay esa diferencia, ¿no? De mayúsculas y minúsculas no existe. Y para Argentina, es Argentina. Así se escribe Argentina. Este está un poquito más diferente la pronunciación, porque dice Argentina. Argentina. Suena como más a inglés. Sí, te digo que o sea, casi todos los obtuvieron de cómo se pronuncian en inglés, Ah, pero ese sí quedó más diferente. Argentina. Nombres de países. Para hablar de idiomas en japonés, usamos un sufijo, el sufijo de idioma. Voy a poner por acá. El sufijo de idioma en japonés es este. ¿Qué dice? Go. Go, ajá, go. Go es el sufijo de idioma, entonces usamos el nombre de un país y le agregamos go, pero no aplica para todos los países, ¿no? Porque no hay idioma peruano, no hay idioma mexicano, no hay idioma guatemalteco, sí, todos hablamos español. Entonces ese pues se obtiene de España. ¿Cómo se dice español en japonés? Idioma español. Spaingo. Spaingo. Ujú. Así se haría con otros idiomas. Aquí con los que tenemos en la pizarra de estos países, pues solo es Spaingo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, Italia. Italia en japonés se dice Italia e italiano, Italiago. Francia, France. Francés, France-go. Japón, en japonés se dice Nihon. Idioma japonés, Nihongo. Y así con otros países. Pero bueno, para nosotros es Spaingo. Para Perú, México, España, Guatemala, Argentina, Spaingo. Eso del idioma. Y para hablar de nacionalidad, usamos este sufijo. ¿Qué dice? Jin. Jin. Ujú. El sufijo de nacionalidad es jin. Usamos el nombre de algún país y ahí sí podemos usar de todos los países, ¿no? Más jin. Perú jin, México jin, Spain jin, Guatemala jin.
아르헨틴인. Perujin. Como en japonés no hay diferencia de género entre lo masculino y femenino, ¿sí? Entonces, Perujin puede ser peruano o peruana, ¿sí? Y así con todos. Tampoco hay diferencia de singular y plural, entonces puede ser peruanos, peruanas, peruano, peruana, Perujin. ¿Quién me dijo que es de Guatemala? Yo, sensei. Ah, Jenny, eres de Guatemala. Entonces, Jenny, ¿cómo dices en japonés? Yo soy guatemalteca, ¿es el gentilicio? ¿Sí? Sí, sí, es de gente. Ok, ¿cómo dices en japonés? Yo soy guatemalteca. Watashi wa Guatemala jin desu. Así es. Ujú. Y así todos los demás chicos, ¿ok? Watashi wa Perú-jin desu. Watashi wa México-jin desu. Iván, ¿cómo dices? Yo soy argentino. Sería Watashi wa Argentin, eh, Argentin, Jin, Jin, Jin. Argentin, Jin, Ujú. ¿Y el verbo para soy? eh, en, en informal, o Como tú quieras formarlo informal. como estamos acá, sería Watashi wa, Watashi wa Argentin, Jin, da, da, Da. Ajá. ¿Sí? Watashi wa Argentin da. Watashi wa Argentin da. Y en un principio, pues no vamos a hablar, obviamente, súper rápido. Ujú. Entonces, hay que procurar hacerlo claro y solamente hacer una pausa después de cada palabra. Generalmente hacemos una pausa después de cada partícula, igual que por escrito, ¿no? Que decíamos después de una partícula, que ahorita solo vimos la partícula wa, después de una partícula hay ese pequeño espacio. A la hora de hablar, pues igual hacemos una pausa. Watashi wa Mekishiko-jin desu. Watashi wa Argentin-jin desu. O Argentin-jin da. Esa es la primera oración que hay que aprender. Yo soy su nombre. Yo soy estudiante. Watashi wa gakusei desu. Y yo soy con su nacionalidad. Watashi wa México-jin desu. Entonces, con esto que vimos hoy, podríamos hacer una pequeña presentación. Voy a poner por aquí cómo sería en mi caso, ¿sí? Empezando por el hajimemashite, el saludo, ¿no? De nos conocemos, me presento, mucho gusto. Hajimemashite. Watashi wa Heli desu.
Mekishiko-jin desu. En este caso, bueno, sigo hablando de mí. Yo soy el sujeto. Pero si ese sujeto ya lo mencioné previamente, ya no necesito en cada oración estar watashi wa, watashi wa, watashi wa. Qué tedioso, ¿no? En español igual, no siempre estamos yo, 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 yo. Entonces, si ya sabemos que estoy hablando de mí, acá lo omito. Hajimemashite, watashi wa Heli desu. Mekishiko-jin desu. Y voy a agregar una más por acá. ¿Qué dice ahí? Nihon- ¿Cómo? Nihongo. Nihongo. Ajá, Nihongo. ¿Qué es Nihongo, chicos? Japonés. Idioma Japonés, japonés. ¿sí? Idioma japonés, muy bien. Nihongo no kyoshi desu. Bueno, esto en mi caso. Vean aquí. Kyoshi es otra forma de decir maestro o profesor. Ustedes ya conocen sensei. Existe esta otra palabra kyoshi, que es cuando nos referimos más a nosotros mismos. Aquí me estoy refiriendo a mi persona como maestra. Es una manera como más humilde. Es que cuando decimos sensei, funciona como un sufijo de respeto y eso es como para los demás, ¿sí? Pero al referirme a mí misma como maestra, mejor digo kyoshi. Este de aquí, este no, es otra partícula que funcionaría en español como la preposición de. Lo que quiero decir aquí es, soy maestra de japonés. Nihongo no kyoshi desu. Ustedes, sí, Iván. O sea que el símbolo no en esta oración sería otra preposición. De sería. De, ajá. Sí, como en español decir de, como cuando dices, esa es la bolsa de mi mamá, estas son las llaves de la casa, o soy maestra de japonés. Sí, ese no es como de en español. Pero esa no está un poquito difícil porque el orden está al revés. Vean que aquí primero tengo japonés y luego maestra. En español primero es maestra y después japonés, ¿no? Maestra de japonés, pero aquí dice, si lo traduzco en el orden, dice japonés de maestra soy, ¿verdad? Ahí se nota más lo que les decía de que parece como Tarzán o Yoda. Como se escribe en inglés. Al revés, también Sí, se cruzan las palabras. lo que pasa aquí cuando usamos de conecta dos sustantivos. Tengo sustantivo 1 y sustantivo 2. En japonés, al usar esta partícula de, el sustantivo 1 es el de mayor jerarquía. Y aquí tiene como mayor jerarquía o mayor relevancia japonés. Porque soy maestra, ¿ok? Pero ¿de qué soy maestra? De primaria, de japonés, de matemáticas. Entonces, hacer esa descripción resulta como más relevante y por eso en japonés se dice en primer lugar.
Está un poquito complejo ese del uso de partícula, ¿no? Entonces, aquí una pequeña descripción de cómo usarlo. Ustedes cópienlo, pero ustedes, porque van a hacer una presentación, ¿ok? Esa va a ser su siguiente tarea. Con esto, obviamente, pues ustedes cada quien su nombre, su nacionalidad, y ahí abajito, en lugar de decir que son maestros de japonés, van a decir soy estudiante de japonés. ¿Cómo sería? Estudiante, ¿cómo se? Estudiante, ¿alguien lo anotó? Lo escribí antes, ¿no? Hicimos una oración de yo soy estudiante. Gaxe. Gaxe. Ujú. Bien. Gaxe. Tú misma. Entonces, ¿cómo se dice? Soy estudiante de japonés. Watashi wa. Voy. ¿Sí? Funciona, o sea, estudiante y japonés funciona de la misma manera. Sería primero Japonés y después luego estudiante. estudiante. Ajá. Watashi wa Nihongo no Gaxe desu. Así es. Ujú. Watashi wa Nihongo no gakusei desu. Watashi wa Nihongo no gakusei desu. Bueno, a ver, se los dejo así. Esta es la presentación que van a hacer. Aquí cada uno de ustedes pondrá su nombre. Aquí cada uno de ustedes pondrá su país, que van a hablar de nacionalidad ya con este sufijo jin. Y aquí van a decir Gakusei, estudiante. Soy estudiante de japonés. Y tenemos ahí entonces una pequeña presentación, sí, mucho gusto, yo soy de tal nacionalidad, soy estudiante de japonés. Sé que se está repitiendo mucho ahí el soy, pues es el verbo que estamos practicando ahorita, ¿sí? Y por último, vamos a cerrar esta presentación con la siguiente frase. ¿Alguien puede leer? O en los comentarios también. A ver, José ya dijo por aquí, yoroshiku. Yoroshiku watashi wa One- Sara desu. ¿Oneke? Onegai shimasu. Onegai shimasu. Muy bien. Aquí, bueno, ya saben, pronunciación. Esta U no suena. Esta U tampoco, o ya saben que muy sutil. Esta I tampoco, antes de la K. Se pronuncia yoroshiku. Yoroshiku onegai shimasu. ¿Habían escuchado? Yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku onegai shimasu lo usamos para dar las gracias de antemano. Agradecer por algo que todavía no ha pasado. Se usa mucho en este contexto de presentarnos con alguien. ¿Sí?
Sensei, ¿y domo? Domo es una forma casual de decir gracias. Ah, ok. Y Domo. cuando es domo arigato, es más formal. Ok, domo arigato es otra forma de decir gracias, ¿sí? Ah, ok. Domo arigato, arigato, por algo así que está ocurriendo en ese momento. Y luego arigato gozaimashita, cuando ya pasó. Pero este es como gracias de antemano. Agradezco por algo que todavía no ha pasado, una acción que todavía no han hecho. Lo usamos aquí en la presentación y muchas veces pueden ver que cuando alguien dice yoroshiku onegaishimasu y vemos en los subtítulos o así, ¿no? Muchas veces lo ponen como mucho gusto también, porque nosotros casi no usamos como esta frase cuando nos presentamos de gracias de antemano. Cuando me presento con alguien, uso esta frase porque lo que quiero decir es como, por favor, sé bueno conmigo, o como que, pues, espero que nos llevemos bien, o sea, sí, te estoy agradeciendo de antemano que seas bueno conmigo, que nos llevemos bien. Pero pues no tenemos una frase tan así por acá. Sí agradecemos de antemano a lo mejor, pero en otras situaciones. Entonces, por eso esta frase la traducen más como un placer, que sería como hajime mashite. Hajime mashite funciona como un saludo, decíamos siempre, es como que lo primero que voy a decir, ya después hablo de mí, mi nombre, y cierro con un yoroshiku onegaishimasu, que a lo mejor pueden escuchar también que le agregan dozo yoroshiku onegaishimasu, suena mucho más formal, pero también de pronto como un poquito anticuado, puede ser. Dozo yoroshiku onegaishimasu, o solo yoroshiku onegaishimasu, o así pues cuando son muchachos, ¿no? Los dos más jóvenes, más casual puede ser, aunque no nos conozcamos, puede decir solo yoroshiku, yoroshiku ne, yoroshiku onegaishimasu. Entonces, siguiente tarea va a ser, en el apunte de todos tiene que aparecer aquí esta presentación ya con su nombre, con su nacionalidad, y van a grabar un videíto que van a subir al grupo de Facebook. Se van a grabar haciendo cada uno su respectiva presentación. Practíquenlo antes, lean esas frases, pueden tener ahí su escrito a la mano por si se les va la onda, se ponen nerviosos, pero sí lean previamente su presentación antes de hacer su video, que va a ser la próxima tarea. ¿Dudas? No, Sensei. Sensei, yo tengo dudas, pero de una clase pasada, ¿se puede? Sí. A ver, pero espérame tantito, Nivi. ¿Nadie tiene dudas de esto? Antes de que pasemos a otra cosa. ¿No? Ok. No, ¿No? ¿Todo bien? Va. Ok, adelante, Nivi. Voy. Hey. Ahora que me estaba poniendo al corriente Ujú. con los sonidos impuros de G de la Z y de G de la D, Ujú. en las palabras que nos dejó, ¿cómo sé? Por ejemplo, había Jico, no sé si así se pronuncie, Ujú, Jico. Chico.
¿Cómo se, y así había varias, kanjiru, ¿cómo sé si va con Z o con D? Que serían estas dos, ¿no? Sí, gracias. Ok, Nivi. Chicos, Perdón, ¿ahí se podría usar el gracias de antemano o no? Nada más cuando se presenta. Diría que tal vez Yoroshiku Onegaishimasu es algo como más a futuro. Entonces, aquí en este caso, arigato, arigato gozaimasu, domo arigato. Domo arigato. Toitashimashite. Chicos, ¿alguien puede resolver esta duda de Nivi? Sí, Yo Iván. creo que me acordaba que en el caso de la Centel, la que vamos, la palabra que usaremos va a ser la de chi, no la de chi, que esa, no sé, palabra con chi con tenten, eso ya no se está usando, no, o se va a dejar de usar, algo así era. Así es, Iván, gracias. Arigato, ne. Así es, Nivi, ahí está. Ese, el G de la línea de la T, de la D en este caso con tenten, casi no se usa. Es bien rara, bien aislada la palabra que llegue a usar esa letra. En compuestos ni siquiera, ahí sí no lo usamos para nada. Como sonidos impuros, pues es muy raro. Sí, habíamos dicho que tal vez pronto desaparezca esa letra porque no se usa. Entonces, las palabras que les mandé donde aparece con G, estamos usando G de la Z. Muchas gracias. Domo Sí. arigato. Otra duda, Sensei. De esa misma línea de la D, es que vagamente recuerdo que eran, creo que también su, está descontinuada. Le pasa lo mismo. Uh-huh. Ok. Domo arigato. Es el mismo caso que tenemos su de la Z y su de la D, pero igual este es bien raro. Creo que solo les puse una palabra que creo que Iván tú me preguntabas, ¿no? Exactamente eso me estaba de contar, de que hay una palabra que era con D, era tú, que como no se usaba en japonés, pero la letra representante, el símbolo sería el tú con tenten, pues sería esa en caso de que haya una du, o sea, la palabra du. Así es, era esta palabra. Sí, en Domaji yo se las puse así, que realmente no se pronuncia tsuduku, sería tsuduku, que este es su, pues. Pero en Domaji, a la hora de, por ejemplo, en el teclado, en la computadora, en el celular, les había comentado, este lo tecleamos como ZU y este lo tecleamos como DU, aunque realmente su sonido sea su. Y por eso yo se los pone así, pero creo que de hecho fue la única palabra que escribieron con esto, porque por esa razón, ¿no? Es bien rara esa letra. Eso pasa con estas dos. ¿Sí, Nivi? Domo arigato. Gracias. Bien. Bien, chicos, pues vamos a concluir la clase de hoy con esto. No dejen de practicar lo que es su
su hiragana. Hay que seguir, hay que seguir. Todavía tienen algunos por ahí, algunas tareas pendientes. Continúen con eso. Y bueno, la tarea para la próxima, hacer su presentación, su Jiko Shokai, autopresentación, cortita en video. Ok, chicos. Ay, sensei. Hai, otsukare-sama. Otsukare. Otsukare. Mata raishu. Otsukare, sensei. Hasta la próxima. Bye bye. Ahí.